nombre es Angie Caterine Daza López y el de mi compañero es Sebastián Guzmán Serna. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la ley aplicable a las sucesiones internacionales ante la multiculturalidad y los nuevos modelos de familia de la autora Celia Araujo Quintero. Ella nos habla que la migración, la globalización y la posmodernidad traen consigo un replanteamiento de lo que entendemos hoy como familia. La familia hoy día es diversa y multicultural porque los miembros de una misma familia pueden tener diferentes nacionalidades. Debemos tener en cuenta que el derecho internacional defiende dos valores. El primero es el respeto por la identidad cultural de las personas y de los pueblos. El segundo es la consideración positiva del intercambio de contenidos entre culturas y civilizaciones. El concepto de familia cambia según el círculo cultural, atendiendo las diferencias culturales, religiones y concepciones morales y culturales. Hoy día encontramos diferentes tipos de familia tales como son. Las familias reconstituidas son aquellas donde una persona que estaba casada se divorcia de esta y nuevamente decide casarse con otra persona y formar un nuevo hogar. La familia adoptiva internacional son las personas que de diferente nacionalidad del menor lo adoptan para proteger al máximo al mismo que ha sido abandonado por su familia biológica. La familia y reproducción asistida son todas aquellas familias que por medio de la procreación artificial quedan embarazadas. La familia de profesión es el acogimiento que hace una familia a la que se le paga mensualmente un salario para la guarda y cuidado de un menor. Las uniones de hecho, más conocidas como uniones maritales de hecho, personas no casadas o las relaciones extramatrimoniales. Las familias monoparentales son todas aquellas madres y padres solteros. Los hogares unifamiliares son aquellos de personas solteras, personas divorciadas, personas de la tercera edad, jóvenes, etc. Las familias de padres separados son los padres que ya no viven juntos, pero que aún así deben seguir ejerciendo su tarea como padre o madre de los menores. Las familias homoparentales son aquellas familias constituidas por parejas del mismo sexo. En México encontramos unas sociedades de convivencia que son formadas por dos personas sin importar su sexo. La idea de esto es crear un hogar con voluntad de permanencia, ayuda mutua y estos no deben tener otra unión. O también encontramos familias que son denominadas poliamor o multiamor, que son tres o más personas que adoptan la forma que mejor le conviene a quien la practica y es la nueva tendencia mundial. De acuerdo a Javier Carrascosa, la incidencia de la multiculturalidad en los modelos de familia radica en dos factores. El primero, las migraciones a Occidente de personas con círculos sociales, culturales y jurídicos muy alejados de Occidente. Y el segundo, la dispersión internacional de las familias debido a la libre circulación de personas en Europa. Se debe entonces tener como íntimamente relacionados los conceptos de derecho de familia y derecho de familia internacional, de manera que le compete al derecho internacional privado los temas como la reclamación internacional de alimentos, demandas por secuestro de menores por parte de uno de sus padres, temas de custodia y regímenes de visita tras ruptura de pareja y adopción internacional. Esto como un carácter de protección a las personas más vulnerables pertenecientes al núcleo familiar. Estos son niños, niñas y adolescentes. Surge la pregunta, ¿cómo se debe aplicar o reconocer un acto, documento o sentencia proveniente de un país con una noción de familia diferente y cuyo contenido no se ajusta a nuestros principios legislativos? Para este caso, no se debe suponer la aplicación exclusiva de la legislación local, atendiendo a las barreras de los derechos extranjeros, sino que se debe observar la protección de los derechos fundamentales y el objetivo puro del derecho internacional privado para dar una solución justa. Por ejemplo, surgen diferencias en el concepto de matrimonio de un país a otro. En el caso de Malta, el matrimonio es una institución que no se puede disolver. Por el contrario, en España es disoluble.
En países como Cuba únicamente podrían celebrar matrimonio hombre y mujer, mientras que en Nueva Zelanda se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto entonces, además de generar conflictos de leyes, configura conflictos de entendimiento sobre el concepto de la familia en las diversas civilizaciones. A todo lo anterior se incluyen las controversias sobre la poligamia, figura permitida en algunos estados y prohibida por muchos otros. Esto influye entonces en los derechos sucesorios de la segunda o ulteriores esposas. En los países en los que rija la posibilidad de la poligamia, los derechos hereditarios se repartirán de acuerdo a sus reglas sucesorales. El problema surge en estados donde se quiere adelantar una sucesión en favor de varias esposas, pero no se contempla aquella figura. Para resolver aquella situación, aparece la técnica de la adaptación, que consiste en la modificación de al menos de una de las leyes aplicables para evitar que la aplicación contraria de dos ordenamientos jurídicos causen resultados poco deseables para las partes. Ello constituye entonces lo que Fernández denomina principio de armonía material de soluciones. Esto para la coexistencia de sistemas jurídicos diferentes que culminen en la decisión más justa para la resolución del conflicto. La resolución a la pregunta inicial en el marco de la adaptación y el principio de armonía material de soluciones podría ser la siguiente: dividir los derechos hereditarios en partes iguales entre las varias esposas, o atribuir derechos sucesorios a varias esposas proporcional al tiempo de duración de matrimonio. Señor espectador, ¿cuál de las dos opciones elegiría usted para resolver la pregunta planteada? Continuando, el derecho sucesorio tiene influencia en otras ramas del derecho, como el derecho de familia, y por lo tanto, la forma material y formal en la que se integra el concepto de familia en un ordenamiento incide en el tratamiento que se le dará a la sucesión. Lo anterior nos hace pensar que los intereses económicos, sociales y culturales, además de políticos y religiosos, de cada estado, tienen influencia sobre el derecho sucesorio y el derecho de familia. Por lo tanto, el ámbito del derecho internacional privado debe brindar un camino hacia la armonía en términos de multiculturalidad. Por ejemplo, en algunos estados existen particularidades normativas que defienden la poligamia, el no reconocimiento sucesorio para hijos habidos fuera del matrimonio, o bien la discriminación en cuota de derechos sucesorales por razón del sexo. Esto en casos de sexo femenino. Lo que se quiere indicar es que en la mayoría de países del mundo la muerte de una persona conlleva efectos jurídicos como la sucesión. Por lo tanto, aquella situación no es el problema para el derecho internacional privado. El verdadero inconveniente radica en que cada ordenamiento jurídico presenta particularidades para llevar a cabo la mencionada sucesión. Por ejemplo, la ausencia o presencia de legítimas, órdenes sucesorales, cuotas de los herederos, reconocimiento o prohibición de la sucesión contractual. Las mencionadas particularidades radican en que cada estado ha adoptado su sistema normativo de acuerdo a su historia. Esto entonces genera una clasificación hecha por los teóricos del tema en dos sistemas históricos de sucesión. El primero de ellos, el sistema sucesorio romano. Este contiene una visión personalista, es decir, el heredero es el continuador de la personalidad de la persona fallecida. Por lo tanto, éste recibe la universalidad del patrimonio del causante, y ante esta situación la ley aplicable será la personal, normalmente de acuerdo a la nacionalidad o domicilio. El segundo sistema es el germano y declara que los aspectos sucesorios recaen sobre el patrimonio y no sobre la persona. Por lo tanto, se aplicará la lex rei citae, es decir, el lugar donde se encuentra el bien. Por lo tanto, supone la aplicación de tantas leyes como lugares donde se encuentren ubicados los bienes del causante. Esto se entenderá como sistema territorial puro. Contrario al sistema territorial puro, se propone el sistema territorial mixto, que indica que las diligencias sobre la sucesión de bienes inmuebles se determina de acuerdo a la legislación en donde se encuentren ubicados aquellos bienes. No obstante, para bienes muebles, se tramitará de acuerdo al criterio personal. Señor espectador, ¿qué sistema le parece más ajustado para la aplicación mundial en lo que concierne a los derechos sucesorales? ¿El sistema romano o el sistema germánico? En caso de elegir el germánico, ¿cree que debe aplicarse de manera pura o mixta? Continuando,
En términos de teorías territoriales de aplicación legislativa, para casos de sucesiones, los legisladores de una parte mayoritaria de estados han elegido la ley de la residencia habitual, ello en razón a la conexión del individuo con los medios sociojurídicos que se presentan en aquel lugar. Esto ofrece la ventaja de obviar criterios de nacionalidad, además permite una designación más igualitaria de la ley aplicable. No obstante, la nacionalidad es algo que siempre perseguirá al extranjero. Surge entonces la figura de la autonomía de la voluntad conflictual, que consiste en que la persona decida como estatuto de aplicación la ley nacional o la ley del lugar de residencia de acuerdo a su criterio. Esto atendiendo a la prevalencia del interés privado sin perjuicio del interés general. Se configura entonces la promoción de la seguridad jurídica. Finalmente, otra discusión que surge en materia de sucesiones internacionales es el tratamiento que se debe dar a la figura de las legítimas, ello con posturas en favor como criterio de restricción a la voluntad del testador y protección a sus herederos, y otros en contra con el argumento en el que el testador puede disponer con plena libertad de su patrimonio. Las legítimas son muy comunes en países con sistema civil law, mientras que en los sistemas common law apuestan por la libertad de testar. Y nuevamente, el papel del derecho internacional es armonizar aquellas disposiciones que parezcan contrarias con completo respeto de los principios fundamentales de la ley del foro.